Familia, bendiciones, sean todos bienvenidos una vez más a este su programa Jesús al Aire. A Dios les damos las gracias porque estén ustedes conectados una vez más con nosotros. Hoy en este programa tenemos una invitada especial, la cual estará compartiendo con nosotros el tema del día de hoy, nuestra hermana Ginette Luna. Ginette, bienvenida. Gracias, mi querida hermana. Es un placer y un honor para mí estar en tu programa, Jesús al Aire. Dios le bendiga a cada uno de los televidentes que nos sintonizan en esta noche. Amén. Y como siempre, mi hermano Eric Antonio con nosotros. Dios le bendiga, familia. Familia, nosotros hoy tenemos un programa súper interesante. Un programa que nos va a llevar a qué fue lo que el Señor creó en el inicio de los tiempos, qué fue lo que el Señor depositó en cada uno de nosotros. Y estará leyendo mi hermano Eric la parte del versículo bíblico que nos estará sustentando en el tema el diseño caído y la restauración en Cristo. Para el día de hoy, Eric. Amén, amén. Vamos a estar buscando nuestra Biblia en el libro de Romanos, en su capítulo 5, versículos 18 y 19. Amén. Amén. Pues es la palabra de Dios, la leemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Amén. Amén, amén, gloria a Dios. Como mismo acaba de decir nuestro hermano Eric, basándonos en la palabra, por la transgresión de uno, fuimos todos condenados. Por la desobediencia en el principio, en el jardín del Edén, fuimos todos condenados. Pero les tenemos una excelentísima noticia. Y es que también por uno vino perdón para toda la humanidad. Así es. Y es que el Señor en el principio nos creó a nosotros, creó al hombre con un diseño perfecto, creó al hombre con un propósito, con una asignación, mis hermanos, en esta tierra. Así es. Creó al hombre para estar en comunión con Él, para estar en su presencia. Mas cuando entra el pecado, entonces sucede la separación de esa unión que el Señor había hecho con nosotros en el principio. Y lo interesante lo que tenemos que saber es que la separación empieza con el hombre hacia Dios, no de Dios contra el hombre. Jamás. Porque el hombre es quien se separa de Dios. Así es. Pero es muy importante, Ru, como usted acaba de decir, antes de entrar en el diseño caído, conocer el diseño original por el cual fuimos creados. Amén. Porque a veces el ser humano se acostumbra a creer que no es creado por alguien, sino que es un accidente o que fue creado al azar. Gloria a Dios. Es. Pero sin embargo, dice la palabra que cuando Dios no creó, dijo, hagamos al hombre conforme a su imagen y conforme a su semejanza. Es decir, más para abajo podemos ver que Dios también dijo, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Y esto quiere decir que usted no es un accidente, que usted no es una creación cualquiera. Usted es un diseño creado por Dios, una creación de Dios a su imagen. Y cuando se refiere a su imagen, no quiere decir que usted y yo no parecemos físicamente a Dios. Así es. Que usted y yo somos igual a Dios. Sino que cuando Dios creó al hombre, creó características de Él en nosotros. Para que nosotros permaneciéramos junto a Él. Para que nosotros hoy pudiéramos hacer su voluntad. Y esa característica que Dios nos dio es para que lo reflejemos a Él. ¿Y cómo podemos reflejar a Dios? Con su amor. Dice la palabra que Dios es amor. Y nosotros debemos reflejar ese amor de Dios. Porque a eso somos llamados. Con el propósito que fuimos creados es que reflejemos esas características de Dios que hay en nosotros.
Amén, porque sí las hay, fueron puestas en ese diseño. Como bien dice nuestra hermana Yené, nosotros no somos casualidad, nosotros fuimos bien pensados en el corazón de Dios. No fuimos un accidente, como hay teorías por ahí. Mi esposa siempre dice que nosotros somos un sueño de Dios hecho realidad. Así es. Y realmente, antes de nosotros hablar de lo que el hombre perdió, debemos de entender para qué Dios nos creó a nosotros. Porque a veces nosotros, como decía nuestra hermana Ginette, no entendemos el propósito con el cual Dios nos creó. Porque Dios no crea nada por querer crearlo. Y cada uno de nosotros fuimos pensados en el corazón de Dios. Por eso todos estamos aquí. Y claro, el hombre falló, se separó de Dios, pero Dios nunca se separó del hombre, como decíamos al principio. Tanto que cuando el hombre le falla a Dios lo primero que pregunta, ¿dónde está? Dios sabía dónde Adán estaba, pero Dios quería saber cómo el hombre le iba a responder. Porque una vez nosotros le fallamos a Dios, lo primero que hacemos es que nos separamos, nos ocultamos de Dios y no queremos ir a la presencia de Dios. Así es. Dios desde el principio viene a nuestro encuentro. Desde que entra el pecado a través de la desobediencia, cuando Eva presta sus oídos a escuchar la voz de la serpiente, entiéndase el enemigo, Eva presta sus oídos y llega la desobediencia, nosotros empezamos a apartarnos, ahí nos apartamos de Dios. Pero hay algo que me llama mucho la atención y es que dice la palabra que cuando ellos comen del árbol prohibido, entonces se cubren y hacen para ellos, ¿verdad?, con qué cubrirse. Pero me llama ciertamente la atención porque ellos quieren cubrir algo físico para una falta espiritual. Así es. Quieren cubrir, vino la vergüenza a ellos. Y quieren cubrir esa parte, pero es más lo espiritual que hay dentro de ellos, lo que se rompe en ese momento. El Señor le pregunta, ¿dónde estás? ¿Acaso no sabía Dios dónde estaba? Sí. Dios sabía perfectamente, mis hermanos, dónde estaban. Pero es que el Señor siempre nos busca esperando que nosotros podamos acudir a Él, a contarle nuestra situación. Dios sabía dónde ellos estaban, pero buscaba que ellos pudieran confesarle, aunque Él supiera lo que había pasado, ellos pudieran confesarle lo que habían hecho. Lo que pasa es, hermana Ru, que como tú acabas de decir, el pecado lo que influye es vergüenza. Así es. Miedo. Y por eso ellos sintieron miedo, porque ellos sabían que habían desobedecido a Dios. Así y es. al desobedecer, pasa como pasa con nosotros los seres humanos, que cuando pecamos, hacemos algo que no le agrada, tenemos vergüenza, porque el mundo nos juzga y empezamos a creer que el mundo es que tiene identidad en nosotros. Así Entonces, que nuestra identidad pertenece al mundo. Y como ya habíamos dicho, nuestra identidad depende de Dios, de la hermosa creación que Dios hizo. Porque cuando Él nos creó para caminar con Él, para andar con Él, para obedecerle a Él. Y entonces el momento de desobedecer, llega a nosotros la vergüenza, llega a nosotros el miedo. Este miedo y esta vergüenza hace que el ser humano quiera ocultar lo que hay dentro de nosotros o lo que hay dentro del ser humano, que es el pecado, gloria a Dios. Así es. Y una vez nosotros, entonces, como tú dices, Yené, viene el pecado en nuestra vida, nos escondemos. Y en vez de acudir a Él, como bien decía, lo que hacemos es apartarnos, porque es que el pecado, cuando llega a la vida del hombre, lo que busca es, el enemigo a través del pecado, lo que busca es alejarnos de Dios. Porque cuando nos alejamos de Dios, recuerden que el enemigo quiere distorsionar el propósito de Dios. El enemigo desde el principio viene caminando para hacerle frente a lo que Dios ha creado, para distorsionar su propósito. Y cuando nosotros incurrimos en pecado y nos alejamos de Dios, nos alejamos del propósito, nos alejamos de nuestras asignaciones. Y ahí entonces le damos cabida a que el enemigo siga obrando, como dirían por ahí, de mala forma en nuestra vida. Porque cuando nos aleja del propósito, nosotros somos vivos muertos.
Y algo que me llama mucho la atención de este tema es ver el amor y la misericordia de Dios. Sí. Porque en un principio Dios crea el hombre, Dios habita con el hombre, pero Sí. el hombre no conocía verdaderamente a Dios. Por eso es que cuando el hombre le falla a Dios, lo primero que hace es que se oculta, se desaparece. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque tiene miedo y no conoce verdaderamente la misericordia de Dios. Dios habitaba con el hombre, se caminaba con el hombre, y una vez el hombre falla, Dios permanece siendo misericordioso con nosotros porque vino a habitar en medio de su pueblo. Y fueron muchas las cosas que se rompieron en un principio. Pero verdaderamente, cuando nosotros conocemos a Dios, nosotros nos damos cuenta que el pecado no es un motivo para nosotros separarnos de Dios, porque el único que puede perdonarnos y restaurarnos es Dios. Por eso que aún el pecado, por encima del pecado, Dios sigue siendo Dios. Cuando nosotros permitimos que el pecado es una parte de Dios, estamos poniendo el pecado más importante que Dios en nuestras vidas. Así es. Pero como tú dices, Eri, en la palabra que acabamos de leer, dice que por cuantos todo pecado estábamos destituidos de la gloria de Dios. Así es. En Génesis 3, como tú dices, presenta el pecado en sí. Y por eso, por la desobediencia de ese pecado, fue que fuimos destituidos. Pero hay buenas noticias, no se quedó ahí. Que el hombre quiso dañar el diseño de Dios, pero Dios no se quedó quieto con eso. Dios no se quedó ahí, en el pecado, en la transgresión que cometimos, que fue desobedecer al Señor, sino que en su diseño, gloria a Dios, Cristo también vino a restaurar lo que se había dañado, lo que se había perdido. Y es importante recalcar que el pecado no es el final de todo. El pecado no es el final como el enemigo ha querido vendernos. Usted cuando comete pecado cree que ya es el final, que ya usted no puede volver a los pies de Cristo, que Cristo ya no lo va a perdonar, que Dios ya no va a tener misericordia, que esos errores que usted cometió fueron más grandes que el amor que Dios puede tenerle. Y ahí es que estamos equivocados el ser humano, ahí es que estamos errados, porque Dios es un Dios de misericordia y de amor. Así es, miren qué tan grande y hermoso es el amor de Dios. Que, como bien dice Ginette, no acabó en Génesis 3. Llegó el pecado, no acabó en Génesis 3. Hay redención y el amor fue tan grande que Dios mandó a su único hijo para restituir lo que en aquel momento se rompió. Para acercarnos a través de él nuevamente a su presencia. Porque si vemos a través de los años, y podemos ver en el Antiguo Testamento, luego de esta división, luego de que el hombre se aparta de Dios a través del pecado, para acercarse a la presencia de Dios, era difícil, a menos que el Señor llegara, ¿verdad? Como con aquellos hombres, como con Moisés y todos los profetas, lo cual él llegaba y les hablaba. El hombre no podía acercarse. Y en el principio el hombre caminaba con Dios. Pero viene Jesús, buena nueva, viene Jesús. Y a través de él entonces nosotros podemos acercarnos, el velo se rasga. Y nosotros podemos acercarnos a su presencia, podemos llegar a él, donde al llegar Jesús a nuestra vida, ese diseño perdido, esa pérdida de identidad es reconstruida. Esa pérdida de propósito en nosotros es reconstruido, se nos devuelve el propósito, se nos devuelve la identidad a volver a ser llamados hijos de Dios. Así es, hermana Ruth, dice la palabra en Colosenses 3:10, y revestíos de nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, conforme a la imagen de lo que creó. O sea que Cristo trajo su imagen para que nosotros, a través de cuando Dios nos creó, reflejábamos la imagen de Dios, ahora debíamos reflejar la imagen de Cristo. Así es. Su perfecta imagen, caminar como Cristo caminó, porque dice que Él venció al pecado, gloria a Dios, en Él no fue hallado pecado, y es importante reconocer que Él venció el pecado. Amén, amén. Por el cual nosotros fuimos condenados,
Jesucristo vino a la tierra y venció ese pecado. Y nosotros hay algo que debemos de entender, y es que Jesús no vino solamente a convertir a una persona mala en buena, no solamente vino a perdonar el pecado, sino vino a restaurar, vino a reconstruir algo que el hombre por sí mismo había dañado, pero el hombre ya no lo podía restaurar. Por más que el hombre quisiera, no podía restaurarlo por sí, por eso el mismo Señor vino a él restaurar nuestra relación con Dios. Por eso, así como decía nuestra hermana Ruth, cuando el velo se rasga, nosotros tenemos acceso directo al trono de la gracia. Nosotros tenemos la libertad de nosotros acercarnos a Dios libremente, porque eso es lo que Dios quiere con cada uno de nosotros, una relación personal. Así es, Cristo vino a restaurar lo que el pecado dañó. Claro, pero mira lo hermoso que Cristo. Dice la palabra de que quienes permanecen en Él, nuevas criaturas Así son. es. Todo lo viejo ya pasó y todas las cosas son hechas nuevas. Así o sea es. que Cristo no solamente vino a restaurarlo, sino vino a darnos vida. Y dice la palabra que vida en abundancia. Amén. Gloria a Dios. Amén, así Algo es. que es impresionante, porque como Él dejó su trono para venir a morir por usted y por mí, que fuimos lo que le fallamos, Así que es. fuimos lo que le desobedecimos, gloria a Dios, y que seguimos en desobediencia a Él, pero su amor es tan infinito que mira cómo Él dio todo por nosotros. Así es. No murió a cualquier muerte, sino muerte de cruz, Muerte de la cruz. peor que podría existir en La, esta pe- vida. la peor muerte y la más vergonzosa para un hombre que no tenía pecado alguno, un hombre 100% Dios. 100% hombre, pero en ese 100% hombre está el ejemplo de que usted y yo podemos vencer. Así es. Amén, gloria a Dios. Agarrados de su mano, aún con nuestras debilidades, con esta carne, este cuerpo corruptible, nosotros podemos vencer el pecado. Así es. Nosotros podemos acercarnos al trono de la gracia. Nosotros podemos llegar a la presencia y decirle, Señor, fallé, quiero volver, restáurame. Porque dice su palabra en 2 de Corintios 5:17, que es allí donde comienza la restauración con Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Sí, sí. Las cosas viejas pasaron. Así es. He aquí, todas son hechas nuevas. Cristo no vino solamente a mejorar algo viejo. Cristo vino a hacernos nuevos Gloria a Dios. otra vez, Bendito a cambiar sea, todo Señor. lo que somos, a cambiar nuestros pensamientos, a cambiar nuestra forma de ver la vida, a cambiar nuestra forma de amar, para enseñarnos a amar como Él ama, Así es. un amor genuino, un amor verdadero. Cristo vino a hacernos de nuevo. Es que mira, algo que sucede aquí, dice la palabra que Él es la imagen de Dios invisible. Recuérdate que cuando al principio dije Dios es espíritu, Así pero es. Dios mandó a su imagen visible al mundo Así es. para que todo el que crea en Él básicamente no se perdiera y pudiéramos ver en carne viva el hombre Sí. no pecar. El hombre que no pecó aún siendo hombre humanamente, gloria a Dios. Cuando vemos a Cristo vemos el amor de Dios reflejado, vemos la misericordia de Dios, vemos la santidad de Dios, vemos todo eso que Dios quiere y que es el propósito por el cual fuimos creados, para caminar conjuntamente con Él, para andar de la mano de Él, para obedecerlo, gloria a Dios, para disfrutar de todo lo que Él creó para nosotros. Así es, porque todo lo creado fue para nuestro deleite. Gloria a Dios. Todo lo creado, dice la palabra, que se nos mandó a gobernar y a enseñorearnos de todo lo que Él creó. El hombre tenía tanta potestad, Dios le dio tanta potestad al hombre al principio, que le dijo, nombra todo. Fíjese usted, qué asignación tan grande y tan hermosa de usted nombrar todo lo que Dios había creado. Así es. Ver que esta historia empieza con el árbol de la vida y termina con el mismo árbol de la vida. Señor, en Juan 15 dice que, o sea, que separado de nada podemos Nada hacer. podéis hacer. En el principio, cuando antes del hombre fallarle al Señor, el hombre trabajaba. El hombre tenía que trabajar en la tierra obligatoriamente, pero él no se sentía fastigado, ni siquiera esforzado. Pero una vez falla, entonces ahí viene el trabajo como una maldición en su vida. Como una maldición.
Pero nosotros tenemos una buena noticia, como dijo el Señor, y es que no hay carga que nosotros no podamos llevar. El Señor nunca nos va a dar una carga que no podamos llevar. Así es. Todo lo que nosotros podemos estar pasando, ya el Señor lo pasó y venció. Por eso Él dice en Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. O sea, el Señor en su humanidad, Él venció el mundo, por lo cual nosotros también tenemos la fuerza para también soportar y vencer. Lo que pasa es que a veces nosotros, cuando le fallamos al Señor, lo que hacemos es que nos olvidamos de Dios muchas veces. Ya no que está bien, le fallamos al Señor, mañana quizás volvemos a la presencia del Señor, pero si pasa mañana le fallamos, ya nos sentimos llenos de vergüenza, de miedo y de temor, y no queremos ir a la presencia de Dios. Entonces ahí empezamos nosotros a cargarnos tanto, que eso termina nosotros apartándonos de una manera literal de la presencia de Dios, donde el mundo quiere acabar con nosotros. Claro, y tener en cuenta una cosa, chicos, y es que una vez nosotros le fallamos a Dios, y no podemos ir con sinceridad delante de su presencia, el enemigo va a utilizar todas las circunstancias habidas y por haber para que nosotros volvamos a caer y nuestra vergüenza sea aún mayor. Así es. Y que no podamos nosotros ir delante de su presencia. Lo que pasa, Ru, es que el ser humano entiende que con el pecado, al llegar a la muerte, terminó todo, pero no entienden lo que dijo Jesús, que dijo que Él era la resurrección y la vida, y así todo es. El que creyera en Él, aunque estuviera muerto, vivirá. Entonces hay esperanza, pero el ser humano hoy está enfocado en pensar que ya lo perdió todo, que ya porque falló, perdió todo, ya no puede volver a levantarse, ya no puede volver a los brazos de Cristo, o que el mundo... como que Dios juzga como juzga el mundo, que el mundo siempre te están viendo por tus errores, por tu pecado, por lo que hiciste ayer, pero Dios no es así. Dios es un Dios de misericordia, y dice Él que cuando Él nos perdona, limpia todo lo que pudimos ver hecho, o sea, deja una hoja en blanco, ya todo lo viejo pasó. Y Él no es como nosotros que vive recordando lo que hicimos. No, Él vive recordando. Él dice en su palabra que se olvida de nuestros pecados. Así es. Para que veamos cuán grande es el amor de Dios. Pero nosotros no, nosotros vivimos a veces mismos recordándonos nuestro pecado. Claro. Que caímos en el charco y que ya no hay forma de levantarnos, que ya no podemos volver a ser quien éramos o mejor de quien éramos, pero en el pecado no terminó todo. No, ahí no termina todo, hay restauración. Sí, y Cristo es la viva restauración. Y Cristo quiere hacer cosas maravillosas con cada uno de nosotros, con cada uno de ustedes que nos están viendo, los que nos escuchan a través de las diferentes plataformas digitales. El Señor está para restaurar. Él vino a restaurar. Si usted siente y sabe que le falló a Dios, clame a Él, que Él va a responder y le va a dar propósito y sentido a su vida. Así es. Ahí tenemos un ejemplo vivo, y es la historia de la vasija de barro en Jeremías 18. O sea, el Señor hizo un diseño, se le dañó, pero el Señor dice que Él tiene la capacidad para hacer ese diseño de nuevo como a Él le parezca. Por eso que nosotros, aunque hoy nos sintamos lejos de Dios, debemos de confiar en que Dios está ahí para con nosotros. Porque Dios, así como dice el pastor, Dios nunca se aparta de nuestro lado. Lo que pasa es que nosotros somos quienes nos apartamos de la presencia de Dios. Dios nos creó no porque nos necesitara a nosotros, sino para que nosotros pudiéramos contemplar la grandeza de Dios. Y realmente algo que debemos de saber, y es que Dios nos dio autoridad, pero nosotros debemos de estar debajo de la autoridad de Dios. Así es. Porque muchas veces nosotros, cuando tenemos una autoridad, cuando tenemos, para mejor decirlo, un cargo en lo que sea, ya nos vamos llenando mucho de ego, nos vamos subiendo mucho. Por eso es que me llama mucho la atención algo de la caída del hombre, o sea, en la desobediencia del hombre. Satanás le dijo, y serán como Dios. O sea, el hombre ya no quería seguir siendo como hombre, sino quería experimentar algo sobrenatural. Y lo mismo se va a Satanás en aquel tiempo, cuando pecó en el cielo. O sea, él dijo, subiré y me haré semejante al Altísimo. O sea, el problema del hombre está cuando quiere compararse a Dios. Así es. Una de las cosas peores que el hombre puede hacer es querer parecerse a su creador. Y en realidad tenemos la imagen de Dios.
Pero, es que no lo hemos entendido, que portamos esa imagen, porque Dios mismo dijo que fuimos creados a su imagen. O sea, portamos capacidades de Dios, claro, características de Dios. Lo que claro, pasa es que a veces nos volvemos demasiado egoístas y queremos más. Siempre queremos sobrepasar lo que Dios, porque mira, qué lindo era caminar en ese huerto con Dios. ¿Usted se imagina? Usted se imagina trabajar y no cansarse, sí, hermano. Mira, lo que pasa es que el hombre, lo que pasa es que el hombre siempre ha querido más, pero ese no es el diseño para el que Dios lo creó. Pero Satanás le hizo entender que debían tener más. Que debían le engañó más, de una manera tan tal que le hizo que ellos quisieran tener más, pero parece que en su corazón sí había ese querer. Porque sí, y mira, pero mira que en esa misma situación, qué tan misericordioso es Dios, que conociendo el corazón del hombre, entonces los saca del jardín del Edén. No vaya a ser que extiendan la mano, se vuelvan inmortales y coman del árbol de la vida. Gloria a Dios. Imagínese usted un hombre con maldad en su corazón, con vida eterna. Imagínese usted un Adolfo Hitler con vida eterna. Pero algo que llama mucho mi atención con relación al árbol de la vida, y es que lo que el Señor en aquel tiempo no quería que el hombre consumiera, tomara, cuando Jesús viene, nos lo da. Por eso dice, yo soy la vida eterna. O sea, lo que en aquel tiempo nosotros no teníamos acceso, hoy en día tenemos. O sea, porque a veces nosotros creemos que la vida eterna es aquí en la tierra. La vida eterna es el futuro. Es allá, es con Él. Vida eterna es lo que iba a tener el hombre si no peca. Vida eterna en constante comunión, porque la muerte entró a través del pecado y la desobediencia. Vida eterna en comunión con Dios, caminando con Dios en su presencia, cumpliendo con el propósito, haciendo su voluntad. Y perdimos todo esto. Entonces vivimos en un mundo caído, donde hay dolor, donde hay tristeza, donde hay vergüenza, donde estamos viendo tanta desolación. Pero volvemos otra vez a que Cristo, a pesar de todo lo que vemos, está para restaurarnos. Claro, Él es nuestra esperanza viva. En Él es que estamos esperanzados, porque dice la palabra de Dios que Él es el camino, la verdad y la vida, gloria a Dios. Entonces nuestra esperanza sigue en Cristo Jesús, amén, el que todo puede restaurarlo, el que todo puede cambiarlo, el que todo lo que se da por perdido puede volver a traerlo, gloria a Dios. Así es. Mira lo bonito que dice Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncie las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. O sea, cuando nosotros entendemos quiénes somos en Dios, nuestra vida empieza a tomar un sentido diferente que nosotros hemos querido darle. Porque a veces nosotros queremos escribir nuestra propia historia, pero no tendremos un buen futuro. Pero cuando es Dios que escribe nuestra historia, aquel que empezó la buena obra en nosotros, ¿quién la termina? ¿Quién la va a terminar? Nuestra vida va a tener un final feliz. Así es, Dios tiene tanto amor y tanto para darnos. Gine, ¿verdad que sí? Claro. ¿Cuánto tiene el Señor para darnos? Pero mucho. Cuando decidimos. Dice que no hay amor comparado al de Él. Así es verdad, porque mire, tanto nos amó que dio lo más valioso que tenía su Hijo, por amor a usted y por amor a mí. Y si nosotros nos vemos y podemos juzgar quiénes éramos y aún quién todavía somos, porque hay muchas cosas en nosotros que el Señor está moldeando, que el Señor está restaurando, que el Señor está cambiando. Si nos vemos delante de un espejo y podemos ver toda esa miseria que había en nosotros y aún las cosas que quedan, cuán bueno es Dios. Así es. Y todo lo que Él nos da, el placer que podemos sentir en nuestro corazón al poder ir delante de su presencia, el deleite de poder nosotros ir a su presencia y hablarle a ese Padre bueno y decirle Abba y pedirle y poder conversar con Él. Qué deleite es estar en su presencia. Gloria a Dios. Y es lo que nosotros, de verdad, familia, en nuestro corazón está, que cada uno de ustedes puedan acercarse a su presencia y deleitarse en Él.
y deleitarse en su presencia y beneficiarse de esa restauración en Cristo. Beneficiarse de esa restitución como hijos delante de Dios en Cristo. Disfrutar de la maravilla de nosotros poder ser llamados hijos, de no ser huérfanos, porque usted sabe lo que es ser huérfanos por Dios. Porque sí, tenemos Padre en esta tierra. No, tenemos un diseñador, un diseño exclusivo y único de nuestro Creador Dios. El que mejor nos conoce, claro. El que nos hizo, el que sabe sin nosotros abrir la boca qué nos hace falta, el que sabe sin nosotros decirle qué me duele, gloria a Dios, qué me daña. Es que el mundo quiere distorsionar nuestra identidad, pero si reconocemos que tenemos identidad en Dios, vamos a ser verdaderamente libres, porque vamos a entender por cuál fue el propósito por el cual fuimos creados. Y fuimos creados con el propósito, como le dije anteriormente, de caminar con Dios, amén, de estar al lado de Dios, de disfrutar de todo lo que Dios creó, amén, a su amén, lado, en obediencia, en amén, amor. Todas esas características que portamos de Él es para reflejarla en este mundo que, aunque el diseño está caído, gloria a Dios, tenemos la esperanza de que Cristo viene a restaurarnos, a seguir restaurándonos y llevarnos a esa vida eterna a la cual estamos destinados amén, a vivir. Gloria a Dios. Y lo maravilloso de todo esto es ver la diferencia entre el amor de Dios y el amor de nosotros mismos como seres humanos. Porque nosotros a Dios le fallamos, pero Dios nos sigue amando por encima de eso. Pero nosotros, un hermano, un amigo, un vecino, un familiar nos hace algo y hasta lo apartamos de nuestras vidas. Es tanto que hasta lo saludemos. Porque nosotros nosotros portamos el amor de Dios, pero no queremos exhibirlo ni aplicarlo en nuestras vidas. Así es. Para nosotros empezar a deleitarnos y apreciar lo que esta restauración, debemos de conocer el porqué, el sacrificio que Jesús hizo. Un sacrificio que solamente Él podía hacer para que nosotros pudiéramos tener vida. Porque si nosotros vemos, antes de Cristo venir a la tierra, cómo era la vida de los seres humanos, era muy diferente ahora. Porque antes, para usted poder acercarse al trono de la gracia, tenía que, usted no podía, usted no tenía conexión. Usted tenía un intermediario. Exactamente, usted tenía un mensajero, usted le daba el mensaje, lo que quería decirle a Dios, y esa persona se lo daba a Dios. Pero hoy en día nosotros tenemos el acceso directo a Dios. Nosotros podemos deleitarnos y escuchar también la voz de Dios. Y no solamente en ese sentido, sino también en su palabra. Antes amén, era difícil una persona normal leer la palabra de Dios. Pero hoy en día nosotros tenemos la viva palabra de Dios en nuestra mano. Tenemos acceso. Amén. Tenemos acceso a su palabra, tenemos acceso a su presencia, hemos tenido acceso a su perdón. Así es. Dice la misma palabra que Él no solamente quiere perdonar nuestros pecados, Él nos quiere restaurar y darnos esa vida eterna, gloria a Dios. Es importante que tú, aunque fuiste desechado y tirado, fuiste ese diseño caído, el mismo Cristo vino a restaurar ese diseño que ya se había perdido, para que hoy tú y yo podamos tener esa gran esperanza. Amén, amén. De estar con Él nuevamente. Así es, presentándose Él como ofrenda viva, como ese cordero sin mancha por nosotros, porque recuerden que en la antigüedad usted tenía que vivir haciendo sacrificio y ofrenda. Porque lo falla a veces yo. Y ofrenda, y sacrificio van y sacrificio viene, porque recuerden que nosotros como hombres somos imperfectos. Así es. Si estuviéramos viviendo aquellos tiempos, ya no hubiera ni un solo cabrito. No, ya no hubiera vaca, cabrito, no hubiera paloma. Ya no hubiera sacrificado todo para Así es, porque es que el hombre, cuando se deja influenciar por el enemigo, es malo. Y ver que el pecado, el hombre falló en un lugar eterno, que se le den. Así es. Solamente una sangre eterna podía redimirnos eternamente a nosotros. Por eso tuvo que venir Cristo para ese sacrificio, y que esa sangre eterna que fue derramada en la cruz pudiera cubrir todos nuestros pecados eternamente. Sí, no fue la sangre de cualquiera, fue la sangre de un santo, la sangre del mismo Dios encarnado, fue la sangre de aquel que ama.
sin condición, de aquel que busca sin esperar nada a cambio, solo que podamos decirle sí, aquí estoy, quiero seguir caminando contigo. El Señor restaura lo que el enemigo hizo que perdiésemos. Cuando dejamos entrar el pecado en nuestra vida, el Señor viene a restaurarnos, familia. El Señor quiere restaurar tu vida. Quizás te estás caminando hoy por un lugar desierto, por un lugar de sequedad. Y lo único que necesitas es poder decirle al Señor, estoy aquí. Señor, entra a mi vida, te necesito. Reconocer delante de Él que somos pecadores, que le hemos fallado, porque lo más importante, Ru, aquí es dar ese primer paso. Amén. Es dar ese primer paso que nos acerque a Él, reconociéndonos y humillándonos delante de Él, porque si reconocemos lo que somos, Él va a tener misericordia. Amén. Él va a perdonar cualquier pecado que nosotros creemos que no puede ser perdonado. Porque Dios es un Dios de misericordia y su misericordia, dice la palabra de Dios, que se renueva cada día. Simplemente es ir a su presencia y reconocer que Él puede perdonar eso que pensamos que ya no tiene perdón, que Él puede sanar eso que pensamos que ya no puede ser sanado y que Él puede restaurar todo eso que nuestras vidas nos ha dañado y nos ha apartado del diseño original en el cual Dios nos creó y con el propósito que Él nos creó. Bendito sea el nombre de Dios. Es importante que el ser humano vuelva a Cristo, que entienda que Cristo está ahí para Él, que Él no se ha ido, que Él no te ha dejado solo, que Él sigue ahí esperando que tú esperando que tú le abras la puerta, porque dice la palabra de Dios que Dios toca la puerta. Claro, Él está y al que la abra, Él va a entrar en tu corazón. Y si tú hoy abres tu corazón para que Cristo entre, Él puede restaurar todo eso que está dañado en ti. Él puede renovar todo eso que necesita ser renovado, gloria a Dios. Así es. Y Dios es lo que busca de nosotros nuestra sinceridad, porque eso fue lo que le faltó a Adán. Cuando a Adán le falla el Señor, lo primero que hace es que se oculte y entonces quiere culpar a otra persona. No, fue la mujer que me diste. Pero, señores, viene Eva y dice, no, fue la serpiente. El grupo... Es que así, el ser humano siempre quiere estar justificando el buscando pecado. Excusas para no reconocer nuestra propia falta. Así es, y ese es nuestro mayor problema, vivir justificándonos con cualquier cosa para no reconocer lo que de verdad nos hace falta reconocer. Y el hombre ha sido tan malo después que le falló el Señor, que él le dice, la mujer que me diste, o sea, involucrando a Dios también, porque... La mujer que tú me diste, yo no te la pedí. Y tú que me la diste, pero es lo que nosotros vemos desde la creación, todo lo que Dios fue haciendo día con día, dice que era bueno. Hubo una sola cosa que Dios no encontró bueno y fue que el hombre estuviera solo. Entonces el hombre después le quiere echar la culpa a Dios. Así es. Lo mismo pasa hoy en día con la sociedad, mucha gente dice que si Dios existe, ¿por qué Dios permite que pasen tantas cosas? Nosotros tenemos que ver qué nosotros estamos haciendo, por lo cual Dios permite que estas cosas sucedan. Porque a veces nosotros no va mal en la vida. ¿Quién tomó la decisión? ¿Fue Dios o fuiste tú? Fuimos nosotros. Por eso que muchas veces nos va mal en el trabajo, en una relación, nos va mal con amistades. ¿Por qué? Porque fuimos nosotros que lo decidimos, o sea, lo elegimos. Pero cuando Dios elige por nosotros, cuando Dios nos da lo que nosotros verdaderamente necesitamos, no lo que queremos, porque lo que nosotros queremos siempre está muy lejos de lo que Dios quiere para nosotros. Pero cuando Dios elige lo que nosotros verdaderamente necesitamos, siempre nos va a ir bien en la vida. Claro, nosotros muchas veces no cambiamos nuestra vida justamente por andar justificándonos como hizo Adán, como hizo Eva. Porque a quien se le dijo que no debía de comer del árbol. Adán. A él se le dijo, pero Eva también lo sabía. Igual que nosotros, no podemos alegar desconocimiento en este tiempo. ¿Dónde estaba Adán cuando Eva cogió de fruto? Sí, pregunten cómo. No, lo mismo pasa con nosotros. A veces nosotros, fallamos y queremos culpar a otras personas. Que no fue a mí que me lo dijeron, pero tú lo sabías. Exactamente.
O sea, nosotros siempre no queremos irnos solos, no queremos hacernos solos, Claro. siempre queremos involucrar a alguien más. Claro. No, es que es la forma que buscamos para justificar nuestras Para fallas. justificar nuestra falta, Ujú. para querer venir delante de Dios y decir Como que no fue conoce por mi nuestras culpa. intenciones. Y Dios conoce nuestro corazón. Él conoce, Pedirle escudriña nuestras intenciones. Así es, y pedirle cada día más al Señor que mire dentro de nosotros y que nos haga entender qué está mal, qué estamos haciendo mal delante de Él. Y que Porque- podamos reconocerlo, porque a veces sabemos lo que No, está claro, mal, pero claro. es como te dije, si siempre vivimos justificándonos y no queremos reconocer que tenemos el problema o que tenemos la falla, queremos siempre vivir justificándonos con algo. Entonces aquí lo importante es reconocer delante de Él y cambiar, porque no sirve de nada que reconozcamos cuando seguimos igual, cuando volvemos y hacemos lo mismo. Es importante entender que aunque su misericordia se renueva todos los días con nosotros, el pecado no puede seguir morando de la misma forma todos los días. No, claro, es que nosotros debemos de ir aprendiendo a través del tiempo y a través de la misma misericordia de Dios, que para nosotros estar cerca de Él debemos de ser limpios. Y nosotros nos vamos dando cuenta, a medida que más nos acercamos a su presencia, cuántas cosas hay mal en nosotros, porque es que su presencia nos revela lo que hay mal. Así Nos es. desnuda completamente. Su presencia no deja nada oculto. Y nosotros pedirle a Dios que cada día podamos sumergirnos en Él, sumergirnos en su presencia, para que sea el Señor mismo revelándole a nuestras vidas qué debemos cambiar. Así es. Ese es el verdadero espejo en el cual nosotros tenemos que vernos, en la Amén. presencia de Dios. Porque tú te ves un espejo normal, físico, y tú te ves normal, tú lo que te pones a ver, pero tengo mucho buche. Pero cuando tú te ves en el espejo de la presencia de Dios, ahí es que tú te das cuenta verdaderamente de quién tú eres. Porque una Así cosa es lo es. que yo aparento ser y otra cosa es lo que yo soy verdaderamente. Así es. Familia, decirle que el vacío que usted puede sentir en su corazón viene desde la raíz. Si usted no ha buscado a Cristo, si Cristo no ha renovado su vida, si usted no le ha entregado su vida a Cristo, es necesario que lo haga. Porque ese vacío que usted puede sentir en su corazón, que no lo llena nada, Solo Cristo. que no lo llena logros, que no lo llena dinero, que no lo llena familia, es que su diseño y su corazón fue hecho para estar conectado con Él, Así es. para caminar en Él, caminar en su presencia. Por eso vemos tanta gente perdida, porque nunca le encuentra un propósito a su vida, porque siempre tienen un vacío dentro de ellos. Y es que no han sabido buscar en el lugar correcto. Es que han perdido, Ruth, su identidad, han perdido el diseño original por el cual fueron creados y por quién fueron creados. Han perdido, como tú dices, esa conexión con el que lo creó todo, gloria a Dios. Y es por eso que hay tanto vacío en su corazón, por eso es que tú dices que tratan de llenarlo con cualquier Con cosa cualquier cosa. material, pero ni siquiera eso lo llena, No. porque es que solo Él, quien nos creó, quien te conoce, Ese quien vacío- sabe cómo te creó, es que puede llenar Así ese es, vacío. Ginés, ese vacío tiene nombre. Ese vacío tiene un tamaño y un nombre específico, que sin importar lo que usted quiera entrar ahí, nada va a llenar ese vacío. Ese vacío solo lo llena Cristo Jesús. Ese vacío, esa incertidumbre en tu vida solo lo llena Él, porque es que Él es, cuando estamos en su presencia, el que nos da la paz real, no la apariencia de paz que el mundo nos quiere mostrar. Así es. La paz real, aquella que sin importar nuestra circunstancia, sin importar lo que estemos viendo, nos mantiene quietos, Así nos es. mantiene tranquilos. Que dice la palabra de Dios que esa paz sobrepasa Todo entendimiento. Todo entendimiento, gloria a Dios. Entonces imagínate, algo que nos traspase a nosotros, que vivimos pensando tanto, que Así nuestra es. mente vive maquinando tanto. Es increíble esa paz que solo Dios da. Amén. Es una paz que nosotros mismos a veces no entendemos. A veces nosotros, o sea, tú ves que las personas se cansan de trabajar, de buscar muchos bienes materiales, de conseguir muchas cosas en el mundo y nada lo llena, no se sienten bien.
Pero cuando nosotros le entregamos nuestras vidas al Señor y el Señor se convierte en el Rey y en el Señor de nuestras vidas, nuestra vida, aunque no tengamos nada, nos sentimos plenos. Y podemos decir lo que dijo Pablo en Filipenses 4:12. Dijo, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, es que cuando nosotros llenamos nuestro corazón con Dios, nosotros nos damos cuenta de que aquellas cosas que nosotros buscábamos en el mundo, realmente no era lo que necesitábamos. Porque cuando tenemos a Dios, todo lo que necesitamos, Dios nos lo suple cada día. Sí, cuando tenemos a Dios, nosotros podemos ver el rostro, vemos la cara de Dios, vemos su amor y su mano a través de toda circunstancia. No importa si para el mundo sea buena o sea mala. Así es. En todo eso podemos nosotros ver a Dios, ver su amor, ver su mano, ver su misericordia, ver cómo Él se mueve a nuestro favor, ver cómo Él nos levanta, ver cómo Él nos atrae a su presencia. Hablamos de paz, sabiendo que Cristo es la paz, que tenerlo a Él es lo que nos llena, lo que nos hace entender que en este mundo no hay nada bueno para nosotros. No, lo dijo Salomón en su libro que me encanta. Todo es vanidad de vanidades, gloria a Dios. Todo lo que hay en este mundo es pasajero. Entonces, por eso no nos va a llenar el mundo. No nos va a llenar el mundo. Por más cosas que nos ofrezca el mundo, no nos va a llenar. Porque es que todo esto es vanidad. Y verdaderamente nosotros que debemos de empezar a valorar cada día el sacrificio que Jesús hizo por nosotros. Yo siempre comparo la relación del sacrificio del Señor con una deuda. Hay muchas personas en el mundo que se han quitado la vida por una deuda, por deuda que han tenido. Imagínese que usted tenga una deuda donde usted está a punto de llegar al punto de terminar con su vida y alguien venga y le salde toda su deuda. Wow. Usted verá la gloria en ese preciso momento. Usted verá la gloria en ese preciso momento porque usted a punto de quitarse la vida. Pero lo mismo pasó con nosotros. Nosotros perdimos nuestra vida, perdimos nuestra identidad. Mas cuando Cristo viene y paga nuestra deuda, nuestra vida empieza a tener sentido, nuestra vida empieza de nuevo. Empezamos a vivir verdaderamente. ¿Por qué? Porque es que sin Cristo no podemos hacer nada. Separado de Él, nada podemos hacer y nada podemos lograr. Por eso que cuando nosotros conocemos verdaderamente al Señor, nos damos cuenta de que lo único que nosotros necesitamos es estar conectados a Él, porque para esto fuimos creados. Tuvimos un diseño, el cual se rompió, pero Cristo vino y lo restauró. Aquellas cosas que a nosotros se nos hacían difíciles en aquel tiempo, hoy tenemos la oportunidad de poder disfrutar de estas cosas. Y nosotros, a veces por querer buscar tanto del mundo, nos olvidamos de lo que verdaderamente debemos de buscar, que es la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque al final, cuando morimos, todo se queda aquí en la tierra. Mas nuestro espíritu es lo único, y nuestra alma es lo único que irá al cielo. Por eso debemos de cuidar lo espiritual, debemos de cuidar nuestra relación con Dios. ¿Para qué? Para cuando el Señor venga, pueda decir, como dice su palabra, ven a mí, buen siervo. Y no nos diga, como le dirá mucho, separado de mí, hacedores de verdad. Porque hay muchas personas que dirán, no, Señor, porque yo hice tantas cosas buenas. Pero esto no se basa en las obras que tú puedas hacer. Es que esto no es por obra. Dice la palabra que esto no es por obra, en la salvación incluso no es por obra, para que nadie se gloríe. Para que no podamos nosotros decir, no, es que yo hacía tanto, yo prediqué tanto, yo fui a tantos lugares. Esto no es por obra, esto es por su gracia. Porque no importa lo que nosotros podamos hacer, por nuestra propia mano, no podemos alcanzar nada, sino es por su mano, por su misericordia y por su gracia. Realmente es así. Hay muchas personas que dicen, no, porque yo creo en Dios, yo le oro a Dios todos los días de la mañana. Pero no solamente se basa en orar, sino se basa en la relación que nosotros tenemos con Dios. No solamente ir a la iglesia, sino la relación que yo tengo con Dios y el propósito con el cual yo voy a la iglesia. Porque la misma palabra dice que aún los demonios creen y tiemblan delante de la presencia de Dios. O sea, esto no se basa solamente en decir, no, yo creo, porque muchas personas dicen, yo creo, por salir o porque otros crean o piensen que verdaderamente fulano cree en Dios, pero no. Es tu relación íntima con Dios. Cuando tú reconoces a Dios como tu Señor y tu Salvador. Amén. Es importante, Ruge, también recordarles que aunque Cristo vino a restaurarlo, esta restauración a veces es un proceso. Así es un proceso. Dice la palabra de Dios en
Segunda de Corintios 18, que somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen de Dios, gloria a Dios. O sea, que es un proceso. A veces pensamos que ya no vamos a tener lucha, que ya no vamos a tener dificultades, pero Dios va a ir trabajando las áreas que Él entienda en nuestras vidas que son necesarias trabajar al paso y al tiempo que Él crea, gloria a Dios, porque a veces también nos desesperamos pensando, no, porque Dios tiene que cambiarme todo de un tirón. No, Dios lo va a hacer como Él crea y como Él entienda, porque su gloria se va a manifestar en nosotros a través de su misericordia como Él le plazca. Claro, la restauración es un proceso de aprendizaje. Hay muchas personas que el Señor ha cambiado de un tirón. Sí. Pero por su misericordia, por su misericordia. Pero verdaderamente la restauración es un proceso donde cada día de la mano de Cristo vamos aprendiendo más, donde cada día nosotros vamos a ir siendo moldeados, donde cada día nosotros vamos a ir siendo oprimidos como las olivas, donde ese aceite que emane de esa alta presión en la cual nosotros vamos a ser sometidos, será el aceite que el Señor usará entonces para nosotros poder ser ayuda de otro. Es que lo dice su palabra, Ruth, el que comenzó en vosotros las buenas obras, las terminará. O sea que tenemos todavía más esperanza. Lo que Él comenzó lo va a terminar en usted y en mí, gloria a Dios. El Señor no va a dejar su obra inconclusa, el Señor no va a dejar su obra olvidada, así como desde el inicio de los tiempos se ha mantenido ahí con misericordia. Porque Adán pecó, pero su misericordia fue tan grande que envió a Cristo. Adán pecó, nos apartamos, el mal entró, la desobediencia entró, pero hubo uno que con tanta obediencia vino, que sufrió esta muerte, la muerte de cruz, y no dijo no en ningún momento. Al contrario, aun siendo crucificado, una de sus últimas palabras fue: Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. O sea, que es tan grande su amor. Que su amor, o sea, no solamente fue por nosotros, sino también por eso mismo que lo crucificaron a Él. También por ello el Señor murió. Lo mismo pasa con cada uno, cada día. Nosotros, o sea, el ser humano niega al Señor constantemente cada día. Sí. Y a pesar de eso, el Señor lo único que le sigue diciendo: te amo, hijo mío. Por eso, hay algo que llama mucho la atención, mi atención, y se encuentra en el libro de Hechos 4, que dice que y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. O sea, Jesús, a pesar de que nosotros le fallamos al Señor cada día, tenemos el acceso directo para llegar a la salvación, para llegar a Dios a través de Él, porque dice: yo soy el camino. O sea, el único camino que nosotros tenemos para ser salvos, para llegar al cielo, es Jesús. Amén, amén. Familia, hay alegría en nuestros corazones. Verdaderamente yo hoy siento mi corazón con mucha paz porque sé que a alguien el Señor hoy le está hablando. Tu pecado, tu vida no se queda en esa caída. Esto se restaura en la cruz. La vida tuya se restaura mirando la cruz. Cristo vino a morir por cada uno de nosotros y a devolvernos el diseño original, a devolvernos la cercanía con nuestro Creador. El Señor está ahí con misericordia, esperando por ti, esperando porque puedas venir rendido a sus pies, y con sus brazos abiertos Él te espera y te recibirá. Solo basta con que puedas decir: aquí estoy, Señor. Nosotros hoy oramos por cada uno de ustedes que nos escuchan. Oramos pidiéndole a Dios que pueda quitar el velo de sus ojos, que puedan ustedes ver más allá y entender que su vida no terminó con el error. Entender que Cristo está para restaurar. Cristo está para devolverte la vida, pero darte la verdadera vida en abundancia que es con Él.
Familia, gracias. Gracias por la sintonía. Bendecimos de verdad desde aquí sus vidas. Bendecimos sus casas, pidiéndole al Señor que los llene cada día más y más. Chicos, hasta aquí nuestra entrega de hoy. Ginette, gracias por acompañarnos. Eric. Es un placer recordarle que la caída no canceló el propósito Amén. de Dios. Simplemente Él mandó a su Hijo para restaurarlo. Amén. Y recordarle que pueden escribirnos a través de nuestras redes sociales. Así es. Y no olviden, jamás olviden, que a pesar de nuestra condición, Dios sigue siendo fiel y amoroso con cada uno de nosotros. Amén. Familia, Dios sigue siendo Dios. Dios les ama con un amor eterno. Nosotros nos estaremos viendo en una próxima entrega de su programa Jesús al Aire. Dios les bendiga.